en el Cantón Otavalo con la señora Lilia Acosta. Es muy complicado describir el dolor que debe estar sintiendo y que a través de las redes sociales hemos visualizado desde mucho tiempo atrás la desaparición de su hijo y del padre de su hijo también. Lilia, ¿cómo se dio esta desaparición? ¿Qué es lo que pasó? Buenos días. Buenos días. Como usted ya lo dijo, mi nombre es Lilia Costa. Estoy pidiendo y agradeciendo esta oportunidad que usted me da para poder visibilizar la situación de mi hijo. Mi niño desapareció el 14 de febrero del 2019 aquí en la ciudad de Otavalo, en la ciudadela Selva Alegre. Mi niño fue sacado de la casa por su padre. Su padre, el nombre del padre es Manuel Enrique Salinas Segarra, tiene 43 años, tiene problemas depresivos, por eso es que yo les sigo buscando. Mi campaña sigue desde ese mismo día que se desaparecieron. A la media hora que yo me di cuenta que ellos desaparecieron, yo bajé a la policía, pero como siempre hay este problema en la policía, en las oficinas de DINAPEN, no me aceptaron la denuncia de la desaparición de mi hijo porque supuestamente ellos estaban con el padre, pero no entendían las circunstancias que todo esto venía atravesando y explicándoles de que yo no tenía una relación de pareja con el Señor, pero por humanidad, por el Señor, porque aquí en Otavalo está completamente él solo, toda la familia es de Cuenca y porque había una relación bonita de padre e hijo, habíamos llegado a un acuerdo de que él continúe en mi casa viviendo para que no se pierda esa relación de padre e hijo. Pero no me pude enfocar mucho en la situación personal de él, que él seguía mal, que él seguía con sus problemas depresivos y en uno de esos momentos él explotó y cogió al niño y se fue llevando. ¿Qué día desapareció? El 14 de febrero del 2019 a las 2:30 de la tarde. ¿Por qué usted se dio cuenta que se llevó a su hijo? ¿Sí vivía en la casa? Una hora antes, a la 1:30, nosotros habíamos regresado con mi niño. Tenía la costumbre de dejarle a mi niño una hora de juegos en el computador. Y yo tenía que salir a hacer una diligencia en el centro de la ciudad. eh, Casi como siempre hacía cuando mi niño estaba ocupadito en sus juegos, yo aprovechaba haciendo las cosas que tenía que hacer, ya sea en la casa o fuera de la casa. Y ese día fue un día normal así. Salía a hacer una compra. No me demoré exagerado, unos 45 minutos porque siempre ando en una bicicleta. Y cuando regresé me di cuenta que no estaba el computador en la mesa. Era normal de que él salga con el niño, teníamos un horario de salida de 3 de la tarde más o menos, salíamos juntos, el papá con mi niño, a pesar de todo, no hubo muchos problemas en casa, pero a pesar de todo eso, siempre salíamos como familia. Salíamos a los parques, salíamos con las bicicletas, nos íbamos a las piscinas, siempre los tres. Mucha gente que si ustedes averiguan, les entrevistan, les van a dar esa misma opinión. En el mismo barrio, en la misma ciudadela, siempre salíamos los tres. Teníamos una costumbre, de la escuela, descansar un poco y salíamos los tres. Y esta vez mi idea fue lo mismo, salió, pero yo enseguida les llamé para averiguar dónde estaba, porque cuando yo salía a hacer mis cosas, enseguida yo les trataba de alcanzar donde ellos estaban. Entonces no me respondió. Cuando yo salgo al garaje de mi casa, no vi el carro tampoco. Claro, eso ya me alarmó un poco más. Volví a insistir, llamarle por teléfono, tampoco me contestó. Regresé a la casa, empecé a revisar las cosas de mi niño y me di cuenta que tampoco había unas pocas ropas. Entonces volví a insistir, llamé por teléfono al papá de mi hijo, pero ya estaba apagado ese teléfono. Por eso una hora que estaba en casa, bajé ya a la policía, puse la denuncia y no me supieron recibir la denuncia de mi hijo. Ellos decían que está con el papá, no está desaparecido.
con las consecuencias de que estamos ya casi 2 años, se va a cumplir este 14 de febrero, que no hay un solo indicio de ellos. Lilia, su lucha ha sido constante. Hemos visto en las redes sociales, en el Facebook, usted viaja a diferentes sectores, ciudades del Ecuador, tratando de localizar al padre de su hijo y a su hijo. Después de haber puesto la denuncia, ¿ha habido el apoyo de la Policía Nacional, de la DINAPEN, de otras autoridades para poder localizarlos? Sí, me he movido algo increíble, por lo menos el año del 2020, del 2019 que pudimos, estuvimos con la policía. Yo sé que los agentes para la DINAPEN no son suficientes. También está puesto la desaparición de él, porque así me exigió la policía para poderles buscar. Está puesta la denuncia del señor también, pero nos ha sido imposible. Hemos andado con mis hermanos, mi cuñada que me han acompañado, toda la provincia de Imbabura, la provincia del Carchi, Esmeraldas, yo he avanzado hasta Cuenca porque tiene la familia allí, pero como nunca hubo una buena relación con la familia de él, no tiene comunicación con él, ellos tampoco saben nada. He estado en Quito pidiendo la ayuda, hemos llegado hasta la presidencia de la República. No hemos podido hablar directamente con el señor presidente, pero sí con sus asistentes, quienes en el primer inicio no fue suficiente la ayuda, pero bueno. ¿Qué es lo que quiere pedirle al presidente de la República? Yo necesito alcanzar hasta los dueños de la Pana Vial. Yo pienso que él como presidente de la República tiene la autoridad de dar, porque nadie me acepta, pedir la autorización, porque tenemos que buscar pistas todavía. Y la única pista que nos queda es en el peaje. En el peaje se observa que él pasa el mismo día, a la 1 hora y media, pasa por el peaje de San Gabriel. Y ahí es la última pista que hay. Yo pido a alguna autoridad que me ayude solicitando a los administradores, a los dueños del Pana Vial, que me permitan revisar nuevamente las cámaras del peaje. Los agentes no tienen tiempo, no son suficientes. Los trabajadores de Pana Vial tampoco tienen tiempo. Pero yo, como la madre de ese niño, tengo todo el tiempo disponible, que si ellos me permiten irme y sentarme a verificar, a buscar la última pista que nos quedaría para ver si cogió otro camino, si posiblemente regresó. Pero esta pista que usted dice en el peaje de San Gabriel, ¿solicitaron a través de las autoridades respectivas a Pana Vial? Sí solicitamos, pero solamente nos dieron el informe de lo que él pasó. Hemos pedido unas pocas horas más de adelante, no se ve nada. Pero en estas circunstancias, digamos que es la última pista que nos queda, podríamos verificar si es que regresó o no regresó. Ese es mi pedido. De unos 3 días hasta una semana exagerado, podríamos volver a revisar, porque tal vez él, para engañarnos, él se fue, pasó tranquilamente el peaje, pero pudo regresar después de unas horas o después de unos días. ¿Este pedido lo realizaron a través de las autoridades o usted en forma personal? Lo hice en forma personal, acercándome directamente a la fiscalía, porque pedir a través de la DINAPEN era muy complicado, les lleva mucho tiempo. Tenemos que pasar por él. Luego al final me estaban aceptando que yo vaya directamente a la oficina y le pedía en la fiscalía al secretario: ayúdeme con este pedido, veamos esta cámara, veamos los ojos de águila, veamos eso. Entonces, bueno, se vino trabajando así. Pero como le digo, como madre, yo tengo todo el tiempo para buscarle a mi hijo. Y no ha habido respuesta. Y no hay respuesta. Este tiempo ya casi 2 años. Casi 2 años. El 14 de febrero tampoco hay respuesta. Como se vio las cámaras que hay la posibilidad que viajó para Tulcán, hay la posibilidad que le sacó a Colombia. Tampoco hay esa solicitud de parte de la fiscalía, porque ellos son los únicos autorizados a solicitar esta ayuda a las autoridades en Colombia, claro, para que me ayuden a buscar. ¿No se ha hecho esa gestión de parte de está hecho esa gestión. He luchado mucho en eso, he viajado más de 10 veces, he llegado hasta Nariño, Colombia,
buscándole, pidiendo ayuda a las autoridades, pero todas me responden que mientras no sea solicitado por las autoridades de aquí del Ecuador, no me pueden dar ningún apoyo. De todas maneras, hemos recorrido un poco de mercados, hemos acercado a los patios de retención de los carros para ver si es que está retenido el carro, pero es muy difícil pedir la ayuda de allá de Colombia si es que las autoridades de aquí del Ecuador no nos ayudan con eso. Lilia, esas lágrimas tienen esperanza. Usted siempre pide a la vida y al creyente también de que le devuelvan a su hijo. ¿Cuál sería, aparte de que le dejen ver las cámaras, de la eficiencia del Estado ecuatoriano, solicitar a su par en Colombia de que le ayuden también con el seguimiento? De pronto está en ese país tanto el padre de su hijo como su hijo. ¿Qué más solicita usted a la ciudadanía? Mi pedido más grande es en vista de que no hay suficientes agentes para la búsqueda, y entendemos porque la población nuestra es muy grande, también la ayuda de la ciudadanía. En este caso, en mi caso, la mayor ayuda que me pueden hacer la ciudadanía, por eso acudo en cada plantón que hacemos todos los días miércoles en Quito, frente a la Casa de Gobierno, junto a la agrupación de ASFADEG, que es un grupo que apoya a los desaparecidos, es que nos ayuden a viralizar las imágenes de nuestros desaparecidos. Le cuento algo muy bonito para el 25 de diciembre. Una semana antes me habían pedido la colaboración que le acogiera a otra madre de familia que estaba pasando las mismas circunstancias que mí. El padre se le había ido llevando a su hija, una niña de 4 años, y el día 25 de diciembre la misma madre lo logró localizar aquí en Ibarra. La señora es de Manta y el papá se vino a esconder por acá, por Imbabura. A los 9 meses le logró localizar a su hija. Y yo tengo esa misma esperanza. Yo no puedo recorrer al mismo tiempo en todas las ciudades, pero sí está la ciudadanía, sí está la gente, que alguien les puede ver, que alguien puede ser una característica fundamental, porque a él era como un artesano ambulante con cosas pequeñas que andaba vendiendo en la calle, que lo mismo puede estar haciendo ahora, que alguien le vea a un hombre como un niño. Hay muchos casos, yo sé que hay muchos padres, pero que no deberían estar haciendo esto, tener a sus hijos vendiendo cosas, pero la situación de él puede ser la misma, que él esté utilizando al niño para poder vender cosas, y que cualquier hombre, como yo digo, vea en mi denuncia cuando yo hice, así hubiera sido falsa, me cogían y luego si les recuperaban, me podían castigar a mí, pero no lo hicieron porque no reciben esa instrucción que deben ser los policías, que deben estar preparados. También pedimos eso a los fiscales y a los agentes, que deben prepararles, que deben haber fiscales especializados en las desapariciones. Hay muchos casos de desaparición. Si ustedes entran en las páginas de desaparecidos, día tras día se sube de personas que están desapareciendo. Y ahí falta eso de que les preparen a los fiscales y a los agentes. ¿A dónde pueden comunicarse? Eso sí, que sean datos certeros, que de pronto una colaboración, solidaridad hacia usted. Las embajadas también, ¿no? Embajada de Ecuador en Colombia deberían también apoyar. Para eso están las autoridades ecuatorianas en otros países. No entendemos las negligencias de las autoridades que están a nivel internacional. Usted viaja a todas las partes que mencionaba con carteles en mano, como estas que vemos en este momento. Ayúdanos a encontrarlos. Joshua Salinas Acosta, de 7 años, y Salinas Segarra Manuel Enrique. Sí. Y vemos aquí también que tiene otros carteles. Y le hemos visto en la calle, como decía, en Quito y en otras ciudades. El teléfono, ese es el teléfono donde pueden contactarse, Lilia. Sí, el teléfono es el
66 29 069. La ayuda es nuevamente pedirles que nos ayuden a viralizar las imágenes. Alguien en algún lugar les puede ver, pueden llamar a este número de teléfono o a la policía. Seguimos en contacto con la policía porque de alguna u otra manera sí nos están apoyando, sí nos están ayudando a buscar. ¿Cuántos años tendría ahora su hijito? 9 años. 9 años. Joshua. Joshua. ¿Algún apelativo, un sobrenombre con el cual le nombraban? Solamente de parte mía, del papá, no siempre le llamaba por el nombre, pero una característica muy importante del papá de mi hijo es que tiene un lunar en el rostro, tiene 3 lunares, como formando un triángulo en el rostro, en la mejilla, en la frente, en las 2 mejillas y en la frente. Esa es la característica de él, y que yo lo que pido a la gente es que entiendan que es una persona enferma, es una persona depresiva, que necesita ayuda. Mi niño le están violentando varios derechos, como es la de educación, porque no está inscrito en ninguna escuela, de que tenga una casa estable, de que tenga una alimentación apropiada. Todos esos derechos le están violentando. Y por eso estamos, y seguiré en la lucha, seguiré buscándole hasta que aparezcan. Mi esperanza nunca se acabará. Lilia, y a través de este medio de comunicación, como le dije, hemos tratado de comunicarnos varias veces y lo logramos. Las veces que usted necesite salir a la luz y que alguien debe haber en el mundo, porque llegamos a nivel mundial, que quien les haya visto o alguna pista, las puertas de estos canales abiertos siempre, Lilia. Por aquí también teníamos un álbum de fotos. Bueno, ahora estamos en la casa de mi padre. Ajá. Por circunstancias de la pandemia he tenido que refugiarme aquí, pero luego en mi casa tengo todos los recuerdos, todas las cositas que ellos dejaron. Y también hago un pedido a Manuel, que a pesar de todas las situaciones que hemos pasado, fueron muy pocos malos momentos, pero sí muchísimos buenos momentos que pasamos juntos. Una vez más llamarle y decirle, Manuel, que está la casa aquí esperándoles a usted y al niño. ¿Usted no interpondría ninguna denuncia de pronto por rapto hacia su hijo? En el caso de que aparezca de pronto, puede tener temor de eso, ¿no? No hay esa opción, porque es el padre, tiene sus derechos, es padre del niño. Tampoco está en mi naturaleza poner eso, porque somos seres humanos que nos equivocamos, pero que podemos recapacitar, que debemos reflexionar. Entonces, hácele un llamado nuevamente a Manuel. Estoy aquí en la casa esperándoles, que no pasen necesidades en vano. No es que tenga mucho, pero sí lo necesario para vivir y sobre todo para pensar en el niño, que sea lo mejor para él. Que primero pensemos en el niño, que no le haga pasar necesidades, que no le haga sufrir. Si hay alguna persona que les está apoyando, solamente decirles de que gracias por ese apoyo que le están dando, pero que piensen en el niño, que él puede tener más posibilidades aquí con la madre, y que nos ayuden, que llamen a la policía o los números que le hemos dado en contacto, a la ciudadanía, que estoy en Facebook con el nombre de Lilia Costa, subo los videos, subo las fotos de mi hijo, de Manuel, del padre, para que me ayuden a localizar. Hay la posibilidad que les haya pasado algo también. Por eso seguimos buscándoles, porque no es posible que la tierra se les haya tragado. En algún lugar deben estar, alguien debe saber algo. Con la ayuda de la policía va a haber una recompensa económica a quienes nos llamen y nos den datos certeros si es que saben de algo. Es una buena recompensa económica. Pero más que eso, piensen por la vida de un niño que apenas tiene 9 años de edad y que está sufriendo en vano. Una vez más, a la ciudadanía, ayúdenme a compartir, ayúdenme a visibilizar. No es solo mío, es muchísimas personas. Hasta el año del 2019 habían más de 1.500 desaparecidos
según las estadísticas de la policía, y apenas el 10% de ellos fueron recuperados. Hay muchísimas personas que siguen desaparecidas, como el caso mío, de mi hijo Joshua Salinas, de 9 años, y Manuel Enrique Salinas, el padre, de 43 años.